Bien, chicos, tenemos que avanzar lo posible los temas, y este tema es un poquito largo, el de posmodernidad y posmodernismo. Vamos a situar las cosas así. La modernidad, como les expliqué en una clase anterior, la podríamos asociar más o menos a la época de la Revolución Francesa. Comienza antes, pero para que tengan una idea de un hecho histórico importante. La modernidad aplica determinados cánones, determinados límites de todo lo que se puede pensar en literatura, en pintura, en música. Si hablamos de modernismo, de la época moderna, acuérdense de Mozart, por ejemplo, desde Mozart hasta Beethoven, hay una época moderna. Beethoven irrumpe con el romanticismo, pero la modernidad tiene que ver con toda esa época. ¿Qué es lo importante de la época moderna? Que se tenía un pensamiento de futuro en el siguiente sentido. Estamos en una época de lo mecánico. Fíjense ustedes de la época moderna como la época de lo mecánico. En la época moderna es cuando se comienzan a pensar cuestiones industriales. Es en la época moderna donde hay los primeros barruntos de lo que puede ser la mecánica a las fábricas. Se podrían pensar tal vez los primeros carruajes, etcétera, etcétera. Entonces la modernidad implica una ruptura con la Edad Media, una ruptura con la Iglesia Católica, una ruptura con las creencias y una mayor confianza en la ciencia y especialmente en la técnica. No la tecnología, la técnica. La técnica es un periodo un poco inferior a la tecnología. La tecnología se hace en base a la técnica, pero la tecnología implica más conocimientos y más posibilidades también. Por ejemplo, un reloj, casi todos los relojes conocidos provienen de la época técnica. Justamente el reloj es el símbolo de la época moderna. La época moderna fue la época de los relojes, la época del mecánico, donde alguien, como alguna vez les dije, hizo un libro sobre el hombre máquina, l'homme machine, el hombre máquina. La idea de la máquina era importante porque le había dado Newton. Newton dijo cuál era la ley, cómo funcionaba el universo. Entonces dijeron, bueno, ya sabemos cómo funciona el universo y ahora veremos cómo funcionan todas las cosas. Entonces empezaron a construir máquinas. Toda esta época moderna fue creando una psicología, fue creando una manera de pensar, fue creando una manera de actuar. Para eso, nuevamente, los remito a los escritos de Foucault. Si ustedes no han leído Foucault y no pueden comprarse un libro ahora, busquen ustedes, porque hay mucho material, busquen ustedes en internet Foucault, ¿sí? No tengo acá la posibilidad, espero para la próxima clase la voy a tener, de una pizarra para poner los nombres. Foucault. Él es el que mejor ha estudiado toda esta época moderna, todo lo que implicó en la medida de clasificar a las cosas y clasificar a las personas. La época de la clásica, donde se hizo que la gente fuera clasificada, esta persona es apta, esta persona no es apta, esta persona puede trabajar en la fábrica, esta no puede trabajar, esta persona se enferma, este es el loco, y se empezó a clasificar a las personas. Y las personas fueron objeto de clasificación, como si las personas fueran partes de una máquina. Entonces, esta idea de la máquina es muy típica de la edad moderna y es muy típica entonces de lo que es la modernidad. Para algunos la posmodernidad podría haber comenzado a mediados del siglo XX y para mí comienza un poco antes. Para mí ya las obras de Picasso, las obras de Salvador Dalí, ya son un inicio de lo que podríamos llamar posmodernismo. Sé que hay muchas personas estudiosas de esto que no están de acuerdo conmigo. Me vale porque yo estoy seguro de que se puede discutir bien esto. Pero supongamos, eh,
los años 40, 50, 60, especialmente los años 60. Por ejemplo, la obra de Lacan que tanto les gusta a los psicoanalistas, Lacan ya está en una onda postmoderna, no está en la modernidad. Si se estudia bien a Lacan, Lacan es un discípulo de Freud, pero no repite a Freud, lo transforma, está en otra onda. Entonces, en la época postmoderna, viene una época ya estructuralista y postestructuralista, es decir, aquello de ver todo como estructura e incluso ir un poco más allá, ver que toda estructura es posible y toda estructura es superable. Por lo tanto, en la posmodernidad tendemos a creer que hay muchos futuros posibles. La posmodernidad es la época en donde ya no se cree que las cosas están fijas para siempre o que van a tener un modelo de desarrollo específico. Acuérdense de los autores que hemos dado para leer y recuerden esto, aún durante los años 60, en plena posmodernidad, digamos, se pensaba que iba a haber una evolución de la tecnología en autos, en aviones, etcétera, pero no hubo una gran evolución ahí, no la hubo. En cambio, aparecieron las computadoras y las computadoras fueron haciéndose cada vez eh, más complejas, más pequeñas, hasta llegar al celular que tenemos todos. Y el celular que tenemos todos es infinitamente mucho más eh, grande, tiene más capacidad, tiene más velocidad que esas enormes máquinas que eran las primeras computadoras de los años 40, 50. Entonces, sí, la posmodernidad implica un salto mucho más grande de lo que la gente creía. Iré más lejos todavía. Hay mucha gente que no tiene la menor idea de que está en la posmodernidad, de que está eh, girando en un mundo donde hay mucha gente que piensa de otra manera. Hay gente que piensa que ya estamos en una época en la que no interesan los grandes discursos. El discurso de Marx, por ejemplo. ¿A quién le importa ahora Marx? ¿Acaso las cosas se hicieron como él pensaba? ¿O Lenin? ¿Acaso las cosas funcionaron como ellos pensaban? No, no. El marxismo fracasó porque no pudo ver la realidad que se venía encima. Hoy en día, un país como China, por ejemplo, es un país que nominalmente, entiendan bien, nominalmente es comunista, pero en la realidad es capitalista total, absoluto. Los dos capitalismos que están luchando hoy en día son Estados Unidos y China, ¿sí? Y Rusia, después que se liberó de todos los esquemas dogmáticos del comunismo, es también ahora un país capitalista. Es decir, el capitalismo tuvo más fuerza y abarcó más de lo que los marxistas creían. Los marxistas seguirán creyendo que va a haber la gran revolución, pero no la hubo. Pero sí, escúchenme, hubo revolución en la técnica, en la tecnología, en los ensayos de filosofía, en la música, en todo. Todo ha ido cambiando. ¿Qué es lo importante de la posmodernidad? Ver no los grandes discursos, sino los pequeños discursos. Los discursos que van a un tema fijo, específico. Por ejemplo, el discurso de la homosexualidad ahora se ha ampliado a LGTB, es decir, se ha ampliado a todas las posibilidades sexuales de las personas, clasificadas por ellos mismos. ¿Se dan cuenta, chicos? Las personas con sexualidades diferentes deciden clasificarse ellos mismos para tener un patrón de medida donde ellos son los que se clasifican, no permiten que los demás lo clasifiquen. Yo me voy a clasificar, yo digo que soy esto. Eso es posmoderno. Eso es posmoderno. En la modernidad, los médicos, la sociedad clasificaba a la gente. Hoy en día, si hay alguna necesidad de clasificación, lo hacen las personas mismas. Yo elijo ser de una manera y si me da la gana, les aviso a los demás que soy de tal manera. Entonces,
Esa manía de la clasificación es muy típica de la edad moderna, de la modernidad. La no clasificación o la autoclasificación tiene que ver con la posmodernidad, donde yo no espero que una sociedad me clasifique, que me diga quién soy, dónde estoy. No. Si es necesario clasificarse, yo me clasifico. No se haga problema, yo les voy a decir qué soy. Yo les voy a decir qué es lo que me gusta. Yo les voy a decir qué es lo que quiero. No es una sociedad abstracta la que me va a clasificar a mí. Basta. Eso es la modernidad. Yo soy posmoderno. Si hay necesidad de definirse, yo me defino ante la sociedad, yo. Y no me importa el vecino de al lado, no me importa aquello, no me importan los libros de psiquiatría. Yo me defino. Esa libertad es la que se está abriendo paso hoy en día, chicos. Es una de las cosas que me parece muy interesante de lo que yo llamo la posmodernidad y muchos llaman la posmodernidad. O sea, no es un invento mío, por supuesto. Pero la posmodernidad, véanla en este sentido, chicos. Si bien eh, antes de lo moderno, ¿qué teníamos? Teníamos una situación bastante drástica y fija que era la sociedad religiosa, la sociedad de la Edad Media, la sociedad medieval, muy fijista, muy religiosa, que no le permitía a las personas tener ni siquiera eh, aptitudes propias para decir yo soy libre. No se podía. En cambio, en la modernidad hay más libertad, hay un mayor acceso a la ciencia, a, a la técnica, a la diversidad de opiniones en democracia. Pero la posmodernidad significa ir un poco más allá. El estudio de la persona como persona individual. Yo soy una persona individual, pertenezco a un tipo de sociedad, pero dentro de esta sociedad yo quiero moverme cada vez más libre. Por eso, chicos, en los últimos años, si bien esto jamás murió, pero está reactivándose cada vez más, la posición anarquista más que la posición marxista. Uh, Sería largo de explicar esto ahora, pero el anarquismo defiende al individuo contra el Estado. Un Estado todopoderoso que te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que peinarte, cómo tienes que vestirte. Ese Estado todopoderoso siempre ha sido rechazado por los anarquistas. Los anarquistas han dicho, sí, estamos de acuerdo en que tiene que haber una revolución. Estamos de acuerdo con Marx en que tiene que haber una revolución. Pero la revolución de Carlos Marx, si se da, va a fijar a las personas otra vez en una opresión social. Mientras que el anarquista piensa que debemos tener una sociedad donde el ser humano individual sea más libre cada vez. Es difícil contentar a todos. La sociedad perfecta no la tenemos, chicos, no tenemos la fórmula de la sociedad perfecta. Pero el espíritu anarquista a mí me encanta porque es el espíritu de la libertad personal, de la libertad individual. Y es el asunto de defender esa libertad individual hasta donde sea posible en cualquier tipo de sociedad donde estemos. No importa la sociedad donde estemos. El asunto es que yo quiero tener la más amplia libertad posible sin que esa libertad afecte a otras personas, por supuesto. Pero no afectando a otros, ¿qué grado de libertad tengo? Por eso les hago la analogía con la libertad sexual. No se trata de la libertad sexual como se pudo pensar todavía en los años 50, de tener libertad para hacer el amor. No, es tener libertad para tener la propia sexualidad. Es tener la libertad como para que, si yo quiero, puedo sí, ejercer mi sexualidad de alguna manera específica. No se trata, como les digo, en los años 50 se pensó que la libertad sexual era tener libertad sexual en parejas. Pero hoy en día libertad sexual significa expresarse, individualizarse y, si es necesario, autodenominarse. ¿Sí? Yo me clasifico así o yo me defino así. No quiero que nadie me diga lo que yo soy. Yo les estoy diciendo qué soy. Yo me sitúo aquí, en este lugar. ¿Sí? Entonces la persona misma, sin que la sociedad le diga nada, la persona misma se sitúa. Incluso no se clasifica porque puede cambiar de actitud a lo largo de su vida. Entonces, clasificarse es quedarse ahí para siempre.
No, las personas ahora se sitúan, ¿sí? Dentro de los términos de cualquier tipo de sexualidad, hoy en día las personas se sitúan y hace que los demás los sitúen en la posición en que las personas quieren estar. Una persona dice, yo defino mi sexualidad de esta manera, así, así, así. Y listo, y no hay nadie que le pueda decir nada. Haber logrado esa libertad, que estamos todavía intentando de que todo el mundo tenga esa libertad, esto ya es parte de la posmodernidad. La posmodernidad llega a que las personas no sean clasificadas, que los seres humanos no vivamos en un mundo de máquinas, donde tenemos un lugar en la máquina. No, el asunto es tener un lugar en una estructura mucho más ágil, una estructura mucho más libre. Yo diría que la posmodernidad es un paso más en la libertad de las personas, la libertad individual, la libertad de expresarse, la libertad de vivir de una mejor manera. La fase anterior, la modernidad, ubíquenla como la segunda ola. Una ola que te permite vivir, pero te clasifica de una manera tal que hace que tu vida pase a ser una clasificación más rígida. Mientras que la tercera ola, yo la pondría más o menos en los términos de que a partir de la tercera ola se puede entender mejor la posmodernidad. Es decir, una modernidad que implica no quedarse quieto, no quedarse petrificado, no quedarse cualificado de un modo para siempre. Entonces la posmodernidad avanza un paso más allá en la libertad del individuo a no ser clasificado, a no ser clasificado. Por supuesto que nosotros tenemos una serie de problemas, chicos, esto no es tan fácil. Sabemos que a medida de que va avanzando la informática, todos nosotros a través de nuestros celulares, a través de la computadora, somos clasificados de otra manera. Entonces nos van a llegar a través de la computadora una serie de avisos comerciales porque las máquinas ya saben cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras inclinaciones. Entonces, el último espacio de la posmodernidad que yo veo ya en este momento, no próximo, sino ya mismo, es la última lucha que nos queda para ser individuos dentro de un sistema informático. El sistema informático es una expansión de la segunda ola y habría que tratar de utilizarlo en nuestro provecho para que sea en la tercera ola. Es decir, no un mundo mecánico. Tenemos que evitar a toda costa que la informática, que la cibernética, nos transforme en parte de una máquina. Eso es el proyecto de la segunda ola. En la tercera ola el proyecto es ser más libres. Por lo tanto, quiero que entiendan, la posmodernidad, el posmodernismo lo vamos a ver en el arte, la posmodernidad es justamente la situación en la que tratamos los seres humanos de no ser clasificados, de no ser mirados, de no ser espiados, eh, de no ser fijados en una posición para siempre. Eh, por lo tanto, la posmodernidad y la tercera ola pueden tomarla más o menos, con el mismo indicio de una mayor libertad. Tome la modernidad parecida a la segunda ola, la idea de la sociedad de clasificaciones rígidas, de darnos un lugar para siempre. Tomen en cambio la tercera ola, la posmodernidad, como la posibilidad de ser más libres dentro de una sociedad no desorganizada, no desorganizada. Podemos tener una organización, pero dentro de esa organización tenemos que luchar para ser más libres aún dentro de una organización. No pensamos nosotros que tenga que haber una sociedad totalmente desorganizada, porque ya no sería una sociedad. Entonces, todos entendemos que tiene que haber un mínimo de organización donde podamos nosotros vivir y convivir, vivir y convivir. Pero debemos lograr esto luchando cada cual desde su sitio para no ser reclasificados y atados a una sociedad que tiende a ser unificada en los pensamientos.
pensar todos igual, no tenemos por qué pensar todos igual. Incluso, incluso en mis materias, ustedes pueden encontrar muchas opiniones. En este momento, para lo que sirve el Internet es para buscar videos, para buscar opiniones, para buscar una gran cantidad de cosas, lo que no había antes. Entonces, tenemos que utilizar la maquinaria, tenemos que utilizar los esfuerzos de la cibernética para ser más libres. Una forma de ser más libres es nosotros, utilizar el Internet para nosotros, no para los dueños del Internet. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta es la lucha que tenemos ahora. Los dueños del Internet nos quieren clasificar. Nosotros queremos utilizar el Internet para ser más libres. Esta es la mejor impresión que les podría dar de cómo debemos entender esta y esta posmodernidad. No sé si hay tiempo para algunas preguntas. Entonces, chicos, antes de que entremos al tema de los exámenes y de los prácticos, quedaremos en claro, ya que hemos avanzado la tercera ola con toda la parte tecnológica y la posmodernidad con toda la parte humana que viene ingresando también más o menos en esa dirección. Estamos por formar otra humanidad. Desde luego que esta pandemia que estamos sufriendo ahora, con toda seguridad, va a dar un salto más allá de lo pensado. Van a ver ustedes que después de esta pandemia, todo lo que pensábamos de la tercera ola de la posmodernidad se va a acelerar mucho más todavía, mucho más todavía. Lo que está pasando no es malo, es bueno. Es malo desde el punto de vista que, bueno, hay muertos, no sabemos cuántos de nosotros sobreviviremos, pero es bueno en el sentido en que esto va a acelerar muchísimo más todo lo que yo les estoy diciendo acerca de la FENO 2 hasta este momento. Entonces estaremos atentos, chicos. Gracias.